Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Jofré y nuevamente voy a estar con ustedes apoyándolos en esta última unidad de nuestro componente de capacitación llamada PARES. Nosotros en esta unidad vamos a ver y vamos a recopilar alguna información que ya hemos visto a lo largo de las unidades anteriores, pero básicamente vamos a revisar cómo es que concretamente podemos nosotros aportar desde nuestra vereda respecto de los servicios de salud mental que pudiésemos dar y cómo mejorarlos también. Primero, como siempre, términos y abreviaciones que es importante que sepamos, yo se los voy a ir recordando a lo largo de la presentación, pero básicamente PT, persona trabajadora, PPR, persona en proceso de recuperación, PPI, persona en proceso de integración, CPSP, consumo problemático, y SM, salud mental. Entonces, los objetivos de esta unidad número 6, primero está el objetivo general y para alcanzar el objetivo general están los objetivos específicos que tienen que ver finalmente con adquirir conocimiento sobre la figura del PAR específicamente, que está íntimamente relacionado con el enfoque de recuperación que ya vimos en la unidad anterior. Los objetivos específicos tienen que ver con entender por qué el PAR es un aporte a los servicios que nosotros le entregamos a las personas, familiarizarse con el rol de PAR y qué funciones tiene esta figura en los centros de tratamiento y reflexionar sobre cómo un PAR podría ser integrado a la realidad de nuestros centros. Cabe destacar que esta unidad está dirigida especialmente a los dispositivos del componente de PARES, que es la modalidad avanzada. Sin embargo, esto también les puede ayudar a los dispositivos de implementación básica de este programa piloto también. Entonces, los contenidos básicamente es responder la pregunta ¿qué es un PAR? Beneficios del PAR, apoyo de pares versus el apoyo del equipo clínico, pares en otros países y experiencias internacionales que pudiesen inspirar un poco cómo es que podemos incluir esta figura en nuestros contextos de trabajo, requisitos y funciones para ser PAR, beneficios de un PAR, cuál es el estado de arte de la figura de los pares aquí en Chile, muy brevemente, y luego terminar con conclusiones y reflexiones respecto de los temas tratados. Ya comenzando esta unidad, solamente para saber un poquito de historia, la figura de PAR puede encontrarse en la antigua Francia, en esta pequeña referencia que se le hace a uno de los colegas de Philippe Pinel, que fue un médico francés que estuvo muy abocado en su labor a la humanización del trato hacia personas con problemas de salud mental en instituciones principalmente psiquiátricas. Y este colega dice que, y propone que en la medida de lo posible las personas que han vivido historias de trastorno de salud mental son personas que son las más adecuadas para tratar a otras personas con problemas de salud mental precisamente por su experiencia vivida de aquellos trastornos. Él destaca competencias y características como por ejemplo la gentileza, la honestidad, la humanidad, que generalmente tiende a perderse en relaciones asimétricas entre profesionales o personas trabajadoras y las personas que se benefician de servicios de salud mental. Entonces, ¿qué es un PAR finalmente? La figura de PAR entonces es conocida como una persona que ha experimentado algún trastorno de salud mental, que se ha recuperado y que respecto de su propia experiencia de consumo, en este caso, pudiese ser un aporte a otros procesos de recuperación a personas que están recién iniciándolos. Entonces, el PAR refiere a que las personas en proceso de recuperación o en proceso de inclusión pueden recibir ayuda de quien ha experimentado situaciones y contextos muy similares a ellos y ellas, generando confianza y esperanza en procesos de recuperación que recién comienzan. También los pares se pueden entender como aquella persona que ha tenido una experiencia personal de problemas de salud mental y que han sido capacitados por los mismos equipos de dispositivos de salud para ayudar y tomar un papel formal en los procesos de recuperación de otras personas que recién los están iniciando. El rol del par entonces implica un desarrollo de relaciones mutuamente empoderadoras y en este sentido es muy importante dar cuenta que no solamente la persona que inicia un proceso de recuperación se ve beneficiada del par, sino que asimismo el par o la par también se ve beneficiada en su experiencia de ayuda y apoyo frente a los nuevos procesos de recuperación. ¿Por qué los pares entonces he visto como una nueva oportunidad de atención inclusive y de mejoramiento de la atención y de los servicios de salud mental que nosotros podemos dar?
La experiencia internacional nos cuenta que en Estados Unidos principalmente y en algunos países de Europa la figura del par ha sido reconocida ampliamente como uno de los elementos más importantes dentro de los procesos de recuperación en centros de salud mental, en donde las personas en proceso de recuperación reciben apoyo de pares quienes pueden modelar el autocuidado y ayudar a las personas en proceso de recuperación a navegar por las redes de salud y de contactos de las cuales ellas se pudiesen beneficiar. Los pares, una diferencia muy grande que hay entre el contexto internacional y el nacional es que la figura de pares, aparte de ser reconocida formalmente por los servicios de salud, también es remunerada institucionalmente por ellos. Y esto también impacta enormemente facetas del proceso de recuperación de las mismas personas que pudiesen ser pares, aumentando así su autoconfianza, sus habilidades laborales, etc. ¿Por qué entonces es beneficioso la figura del par y cómo esto puede ayudar y apoyar los servicios de salud que nosotros estamos dando en nuestros lugares de trabajo? Se ha demostrado que la figura del par y que a través de esta figura se obtienen mejores resultados en áreas relacionadas en procesos de recuperación, como por ejemplo la autoestima, que ya vimos en unidades anteriores que se veía totalmente disminuida por fenómenos como el estigma, por ejemplo. Los pares disminuyen la distancia y vacíos que existen entre las personas en proceso de recuperación y los equipos clínicos, y aquí es especial importante recordar cómo es que el fenómeno de la estigmatización toma lugar en relaciones principalmente de poder, en donde la simetría histórica entre el profesional, la profesional y la persona que recibe ayuda ha estado y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Un par entonces ha estado allí, ha estado en esa situación, ha hecho eso que intentamos que las personas tengan abstinencia, por ejemplo, o que reduzcan en este caso su consumo, en donde eso de alguna forma beneficia la comprensión desde la experiencia propia de la persona que ha vivido una situación de consumo, por ejemplo, y cómo esto puede apoyar procesos de recuperación a otros. Se ha demostrado entonces que a partir de esta experiencia en común, las personas en proceso de recuperación se sienten más libres y menos prejuiciadas a contar sus relatos a la figura del par en este caso, ya que esa es una persona que ha vivido experiencias muy similares y tiene comprensión desde su propia experiencia. Y todo esto que les cuento va en el sentido más importante que tiene la figura del par y que apoya el que nosotros podamos reducir el proceso de estigmatización en nuestros lugares de trabajo, precisamente por el contacto que se crea respecto de situaciones vividas comunes. El apoyo de pares versus el apoyo clínico también es una forma importante de entender la figura del par, en donde el apoyo de pares tiene una serie de beneficios complementarios también al apoyo clínico y que se presentan a continuación. El apoyo de pares entonces tiene que ver con crear un clima principalmente de igualdad, casi de condiciones, desafiando muchas veces esta relación asimétrica que generalmente tiende a haber entre el profesional y la persona que recibe sus servicios. También hay una formación de vínculo terapéutico que se ha evidenciado más fuerte, de mayor calidad y de mayor confianza, ya que han experimentado el par y la persona en proceso de recuperación experiencias muy similares. También desde la misma experiencia existe una empatía genuina que promueve la participación y el contar relatos y experiencias difíciles que apuntan a alcanzar mayores niveles de recuperación y de bienestar subjetivo. Y asimismo, como ya lo habíamos explicado anteriormente, la relación entre pares y la persona que está en proceso de recuperación iniciándolo facilita el empoderamiento mutuo, en donde no solamente se ve beneficiada la persona que inicia un proceso de recuperación, sino que también la persona que da el apoyo desde la figura del par. Entonces se entiende que el par es un experto por experiencia, en donde la experiencia es relevada como elemento esencial para aportar a procesos de recuperación que recién inician. Mientras que si vamos al apoyo clínico, muchas veces, como les contaba anteriormente, el equipo de salud mental tiende a tener una posición de asimetría, de poder importante, en donde la persona que recibe y que se apoya en los servicios que nosotros pudiésemos dar puede sentirse de cierta forma disminuida.
hay condescendencia, hay retos, hay conducta de paternalismo, que también lo vimos en la unidad de estigma en personas trabajadoras. Y también hay que tener mucho ojo en que muchas veces el apoyo clínico de alguna forma mantiene la cultura del paciente. En ese sentido, como se explica aquí en esta diapositiva, muchas veces el paciente de salud mental sigue manteniendo un rol, una función y una identidad desde entenderse como paciente, ya que la comunidad y el equipo de profesionales no lo entiende, y eso de alguna forma disminuye considerablemente su sentido de agencia y responsabilidad respecto de su propio proceso de recuperación, sin desentendernos que muchas veces nosotros pudiésemos ser expertos por academia, que también es muy importante, pero que esto también muchas veces constituye disminuir la experiencia que tienen las personas que han vivido situaciones de consumo, por ejemplo. Entonces el PAR entrega un servicio desde la experiencia en vez de profesionalizado, en donde él está tratando con personas no defectuosas, no enfermas, sino que a compañeros y compañeras que han vivido situaciones de consumo, en este caso, muy parecidas. Esto contribuye entonces a que las personas con un trastorno de salud mental dejen de lado su rol de paciente, como lo veíamos anteriormente, y comiencen a tener más agencia respecto de sus mismos procesos de recuperación. Entonces, el abandonar el rol de paciente sirve para comprender el problema de salud mental o de consumo dentro de un contexto sociocultural y condiciones que así lo han posibilitado, más que ellos mismos estigmatizarse respecto de su diagnóstico o problema de consumo de sustancias. Ahora, respecto de las competencias y conocimiento más específico respecto a la figura del PAR, se refieren y se evidencian al menos 3 competencias básicas que debiese mantener la figura del PAR, y estas tienen que ver con, primero, establecer relaciones colaborativas, no solamente con la persona que inicia un proceso de recuperación, sino que también como mediador entre esta persona y el equipo de salud que lo está tratando. Entregar apoyo mediante la transmisión de esperanza y reconocimiento de logros. Esto lo vimos en la unidad anterior respecto de los abordajes anti-estigma y especialmente el modelo de recuperación, en donde damos cuenta que es importante posicionarse en la vereda de la visualización de recursos de la persona que ha tenido historia de consumo. Y también entregar apoyo personalizado, entendiendo que cada uno de los participantes, usuarios, consultantes de nuestros centros y dispositivos tiene una historia en específico, identitaria y también contextual, para apoyar procesos de recuperación personalizadamente. Requisitos del PAR. Los requisitos del PAR tienen que ver con los que se presentan a continuación. Primero, compartir una experiencia similar, en este caso de consumo, que pudiese ser la experiencia en común que comparten personas en proceso de recuperación y la figura del PAR. Haber culminado exitosamente o estar a puertas de cumplir su proceso de recuperación, y también mantener un bienestar subjetivo importante a través del tiempo. Estar motivado principalmente y tener la voluntad de ayudar a otras y otros en su proceso de recuperación. Y tener habilidades de oyentes activos dentro del proceso de la escucha activa, en donde la persona que cumple el rol de PAR va a estar siempre disponible a escuchar relatos, experiencias y situaciones vividas por personas en proceso de recuperación, y también esto aportando a cómo ellos pudiesen ser modelos a seguir respecto de su propio proceso de recuperación a personas que lo inician. También las funciones del PAR tienen que ver con ser un enlace, como ya lo había dicho anteriormente, respecto del proveedor de servicio o el equipo de salud mental con la persona que inicia su proceso de recuperación, siendo un mediador y facilitador importante dentro de esos procesos de relación. También ayuda a desarrollar actividades y habilidades de autocuidado con la persona que recién inicia su proceso de recuperación, para lograr su reintegración y su inclusión a la sociedad. También ofrece puntos de vista y estrategias alternativas que muchas veces el equipo de salud no ve por su experiencia por academia, y que puede aportar también a procesos de recuperación exitosos. Y también los pares capacitan de alguna forma a personas en proceso de recuperación para que logren sus sueños, objetivos y un mayor bienestar subjetivo a lo largo del tiempo.
También apoyan el desarrollo en actividades sociales, impactando así también el aislamiento que viene producto de muchas veces procesos de estigmatización que han vivido durante toda su vida, en donde la reconexión con la comunidad es muy importante para el proceso de recuperación. También facilitan la oportunidad de reconceptualizar y resignificar experiencias que ellos mismos han vivido al compartirlas con otros. También elaboran estrategias para mantenerse en bienestar subjetivo a lo largo del tiempo y también son facilitadores en tomar acuerdos entre el equipo que presta atención en salud mental y la persona en recuperación, de manera que las tres figuras se complementen respecto del proceso y de las decisiones que toman en el proceso de recuperación. Ahora, esta diapositiva en particular pudiese dar cuenta de sentido común respecto de la atención que nosotros damos, pero muchas veces el sentido común es el menos común de todos, entonces es necesario enfatizar que los valores con el trabajo de pares incluyen todos los que vienen a continuación. Primero tienen que ver con la esperanza en la recuperación, cómo es que reconocer el poder que una persona tiene de recuperarse puede facilitar procesos y motivación respecto del proceso de recuperación de esa persona. De alguna forma cultiva la autodeterminación, confiar en que cada persona sabe intrínsecamente y por su experiencia qué caminos puede tomar para alcanzar su bienestar subjetivo. También cultiva relaciones empáticas de igualdad en vez de relaciones de asimetría y de poder importantes. Y esto tiene que ver con la relación de apoyo entre pares y cómo esto puede beneficiar la reciprocidad, en donde es cosa de dar y recibir también. Relevan la dignidad, el respeto y la inclusión social. También dan cuenta de la integridad, autenticidad y confianza, observando, por ejemplo, que la confidencialidad, la confiabilidad y la ética está honrada en cada una de sus interacciones con personas en proceso de recuperación. Relevan también la salud y bienestar, no solamente mental, sino que también físico, integralmente. Y constantemente dan cuenta de un aprendizaje y crecimiento personal que todos los días va tomando lugar en sus interacciones. Y cómo es que reconocer el valor del aprendizaje en la propia vida y el ejercicio laboral puede también ayudar no solamente a la recuperación de personas que lo inician, sino que la propia recuperación de la persona que está tomando la figura de par. Ahora, para identificar cuáles son las funciones que cada figura en relación a nosotros como personas trabajadores, a la figura del par, a la figura de la comunidad, tienen en todo este entendimiento de la figura de par, son las diapositivas que se presentan a continuación. Y partimos primero con las personas que usan los servicios, las personas que inician su proceso de recuperación. A ellas se les permite elegir su par. Muchas veces quizá esto no pueda ser así porque vamos a poder contar solamente con una o dos personas y no va a haber mucha posibilidad de elegir, pero se pide que puedan elegir su par hombre-mujer, por ejemplo. Concentrarse, y que es una función principal de las personas en proceso de recuperación, en lograr sus objetivos personales. Considerar de a poco dejar de lado el aislamiento dentro de lo posible y considerar la inclusión social o actividades comunitarias. Se les brinda apoyo para fortalecer y reconectarse con su comunidad y con relaciones claves que han dejado de lado muchas veces. Se busca aumentar su autonomía y su autocuidado también. Se pide retroalimentación también desde ellos respecto de los servicios que están haciendo uso, y todo lo anterior ayuda a apoyar su motivación respecto de su propio proceso de recuperación. Ahora, respecto del personal trabajador de los centros, ellos están principalmente abocados en, de alguna forma, apoyar procesos efectivos de recuperación, formarse constantemente en información basada en evidencia, tener desarrollos profesionales, como también lo vimos en unidades anteriores, respecto del autocuidado profesional. Tener una comprensión clara respecto de los límites y de las funciones del par. Tener siempre y brindar supervisión efectiva y asequible respecto de casos muchas veces difíciles de abordar. Mantener siempre habilidades y posiciones de autoconciencia, de autorreflexión respecto de las propias funciones, respecto de los propios comportamientos para con personas en proceso de recuperación.
siempre mantener una posición también de paciencia, ya que los procesos de recuperación son algunas veces más lentos de lo que nosotros quisiéramos. Y también mantener modelos a seguir de relaciones efectivas, donde la asimetría entre profesional, en este caso, y persona en proceso de recuperación cada vez disminuya más. Por último, de estos 4 componentes también están las funciones a nivel organizacional, en donde se debe poseer una declaración de valores, misiones, filosofía respecto de la recuperación, cómo es que estamos entendiendo la recuperación, cómo es que podemos conseguir la recuperación, desarrollar toda la estructura organizativa en conjunto, no solamente el equipo directivo, sino que también en conjunto con otras personas trabajadoras respecto de cómo vamos a conseguir la recuperación. También ofrecer procesos de retroalimentación claros para personas respecto de prácticas, protocolos de abordaje, etc. Mantener claridad en mecanismos de cómo una persona puede abordar una situación difícil respecto, por ejemplo, de malos tratos. También facilitar asociaciones en la comunidad con actores claves que también puedan aportar a procesos de recuperación en personas que son beneficiarias de nuestros servicios. Y mantener relaciones efectivas y sostenibles con financiadores y planificadores en relación a las políticas públicas, por ejemplo, de nuestras ciudades, y cómo esto también pudiese aportar a procesos de recuperación. La comunidad, como último componente, se pide que puedan conocer y reconocer el rol de los servicios, contactos, redes que existen dentro de la comunidad o de la ciudad, y tener actitudes inclusivas respecto de trastornos de salud mental y consumo problemático de sustancias, para que uno pudiese alcanzar la disminución del estigma público, como también lo vimos en alguna otra unidad, respecto del consumo problemático de sustancias, por ejemplo. Entonces, la comunidad también está encargada de hacer enlaces efectivos con, por ejemplo, servicios de ayuda con finanzas y presupuesto en personas que han tenido problemas de consumo de sustancias, oportunidades de empleo como los dispositivos OSL, las oficinas OSL, las viviendas, VICE, por ejemplo, servicios disponibles de salud mental como los centros de recuperación y los centros de tratamiento, y también la comunidad como un contexto importante de continuo entrenamiento y educación respecto de problemas de salud mental. Ahora, con todo lo dicho, los resultados de los componentes de servicios efectivos de apoyo de pares no solamente tiene beneficios para las personas que acceden a servicios de salud mental, sino que también para los mismos centros y que a continuación se presentan. Primero, para las personas con trastorno de salud mental o consumo, tiene una serie de beneficios que van en dirección, por ejemplo, a aumentar el autoestima y la autoconfianza en sí mismo, de alguna forma cultivar un sentido de propósito, mayor sensación de bienestar, periodos de bienestar más largos también, menos utilización de atención hospitalaria terciaria en este caso, por ejemplo, mayor participación en actividades significativas y de reconexión con sus comunidades, y de alguna forma esto ayuda a retroalimentar y a fortalecer la motivación en los propios procesos de recuperación que están teniendo estas personas. Asimismo, como beneficios como estos también hay para los centros al utilizar la figura del par, en donde se reducen las demandas de los servicios principales. Está asociado a la costo-efectividad que tiene porque cuesta mucho menos en aspectos financieros, pero está relacionado con una mayor calidad de atención y con mayor éxito en procesos de recuperación. Reduce la carga muchas veces de las personas trabajadoras, y también los trabajadores de apoyo que utilizan las figuras de los pares actúan como catalizadores para abordar el fenómeno de estigmatización. Por una parte, eso apoyando que el equipo de salud mental muchas veces solamente se aboque a lo que es importante, que es la recuperación. Entonces, como resumen, es así como la figura del par es una persona que ha recorrido un camino de recuperación en trastorno de salud mental o consumo problemático de sustancias, y que es un elemento clave para aportar a otros viajes de recuperación. Ahora, respecto de qué es lo que significa el apoyo de par, hay al menos 4 ideas principales que tienen que ver. Primero, constituye un apoyo social importante para personas en proceso de recuperación porque aporta con interacciones psicosociales positivas en base a la experiencia, a la esperanza en recuperarse.
Ofrecen no solamente un apoyo emocional, como por ejemplo aumentar el autoestima, tener una red de apoyo, sino que también apoyan en información, asesoramiento y también en apoyo instrumental, como por ejemplo dar cuenta de cómo hicieron algún trámite en específico respecto de vivienda, respecto de trabajo, etc. También ofrecen conocimientos importantes basados en su propia experiencia, que tiene que ver con el punto anterior, en donde ese conocimiento es único y pragmático, no tiene que ver con teoría, no tiene que ver con academia, sino que tiene que ver con una experiencia sentida y vivida desde ellos que pudiesen compartir con otras personas. A través de esto también pueden ser figuras importantes y modelos a seguir de personas que comienzan sus procesos de recuperación porque han vivido la experiencia, han estado allí y han hecho eso que muchas veces es causa del consumo problemático de sustancias, por ejemplo, o comportamientos delictivos, por ejemplo. Y también a través de la comparación social contribuyen a que las personas se sientan más cómodas interactuando con otros y a través de compartir características en comunes, como por ejemplo una historia de consumo de sustancias. Beneficios de un paro, entonces, la terapia de ayuda, que es básicamente el paradigma en el cual se posiciona la figura del par, tiene beneficios, como ya lo habíamos dicho. Primero, no solamente para la persona en proceso de recuperación, sino que para ellas mismas, que se reflejan en esta diapositiva, y que tienen que ver con experimentar un mayor sentido de competencia interpersonal, ya que están impactando la vida de otras personas como par. Adquieren nuevos conocimientos mientras ejercen su rol de apoyo, porque no solamente han aprendido de su propia experiencia, sino que también de la persona a la cual están apoyando. Y también reciben muchas veces reconocimiento y valoración, lo que apunta directamente a su autoestima y su agencia personal. Ahora, muy brevemente, dando cuenta de cómo es que se conoce la figura del par en Chile, lo primero es decir que es una situación y una experiencia más bien incipiente respecto de la figura del par, pero sin embargo nosotros hemos dado cuenta a partir de la relación que hemos entablado con los centros participantes de este piloto, que sí en Chile han existido figuras muy parecidas al par, como lo estamos conociendo en esta unidad. Y, por ejemplo, nos han contado de experiencias como, por ejemplo, realizar almuerzos o juntas una vez al año, una vez al mes, en donde las personas en proceso de recuperación que lo están iniciando y las personas que ya lo han terminado tienen la posibilidad de conversar, compartir experiencias. Hay algunos centros también que han referido la figura del hermano mayor o hermana mayor, que cumple una función muy parecida al par. Y también nos han contado de la existencia de grupos de egresados que se juntan comúnmente y regularmente para dar cuenta de experiencias y cómo han seguido sus procesos de recuperación. Con todo lo anterior, volvemos a repetir que esto es muy incipiente y que sucede aquí en Chile, al menos todavía no es reconocida la figura del par como una figura formalmente disponible en centros y dispositivos de salud mental. Para terminar entonces, conclusiones. El apoyo de pares se basa en la comunicación, la empatía y la comprensión, que muchas veces olvidamos en nuestra labor profesional precisamente por la carga laboral que tenemos, el cansancio que tenemos, y cómo es que esta posibilidad puede dar cuenta de un asesoramiento único en base a la experiencia que pudiesen compartir y apoyar personas que han vivido la experiencia de consumo en nuevos procesos de recuperación. El apoyo entre pares, por otra parte, es un sistema de dar y recibir en donde no solamente se ve beneficiada la persona en proceso de recuperación, sino que la persona que encarna la figura del par también. El apoyo de pares, y esto es especialmente importante, no está basado en modelos teóricos psiquiátricos y criterios diagnósticos, que es lo que comúnmente tendemos a hacer como equipo de personas trabajadoras en salud mental. Se trata de entender a la otra o al otro desde una situación empática que solamente viene a través de la experiencia compartida, en este caso de consumo de sustancias. Y lo anterior tiene que ver con cómo estas características comunes y estas mismas experiencias o experiencias muy parecidas pueden dar cuenta de la idea de cómo uno, cómo yo, esta persona es como yo, vivió una experiencia similar a la mía, y cómo esto también da cuenta de la experiencia que tienen
respecto de situaciones de consumo que lo hacen expertos en cierto sentido, y cómo eso también ayuda a relevar y apoyar el proceso de recuperación. Ya para terminar esta última unidad, para reflexionar, les dejamos las siguientes preguntas que esperamos puedan compartir con nosotros, que tienen que ver primero con responder la pregunta: ¿existe en nuestros centros alguna forma de actividad que integre personas ya recuperadas? ¿Existe alguna figura parecida al PAR, por ejemplo, que ya hayamos de alguna forma visualizado en nuestros centros y dispositivos de salud mental? También, ¿les parece a ustedes factible emplear la figura del PAR en nuestra realidad de salud mental aquí en Chile? ¿Cuáles serían las actividades, si esto fuese así y si fuera positivo para ustedes, que el PAR podría realizar en su centro o dispositivo? ¿Y cómo crees que un PAR funcionaría en este contexto, en el contexto no solamente de los centros de tratamiento que están participando, sino que también de las BAIS y de las OSL? Esperamos que ustedes puedan compartir estas reflexiones y también damos término a la última unidad del componente de capacitación. Nuevamente les referimos que pudiesen, si tienen alguna pregunta, acercarse al equipo ejecutor a través de la plataforma en relación a preguntas e inquietudes respecto de los contenidos, y esperamos que estén muy bien.